Buenos días. Señora Presidenta, señores congresistas, les agradezco mucho este espacio que brindan a la Defensoría del Pueblo para poder explicar, desarrollar la iniciativa legislativa que hemos presentado al Congreso. Esta iniciativa tiene por nombre Ley que regula los deberes de idoneidad y garantía de derechos humanos de los ministros de Estado. Como no puede ser de otra manera, esta norma parte del reconocimiento, que desde luego está contenido en la Constitución, de la facultad que tiene el presidente para designar a sus ministros, y que además esta facultad tiene una amplia discrecionalidad. Pero si bien es verdad, si bien es cierto, tiene una amplia discrecionalidad, en modo alguno puede pensarse que es una facultad irrestricta. Es una facultad, como todas las facultades, como todas las competencias, como toda la posibilidad de actuación de los órganos, acotada. Porque la Constitución no solamente es un estatuto de libertades, no solo es un estatuto de igualdades, sino también es un estatuto de poder. Y por consiguiente es un estatuto que limita el ejercicio del poder. Y este es la primero que quisiera señalar en relación a nuestro proyecto de ley. Pero también quisiera destacar que nuestra iniciativa legislativa parte del hecho de que en el artículo 39 de la Constitución y en el artículo 44, ambos artículos desarrollados ampliamente por el Tribunal Constitucional, se ha establecido que la administración pública es un valor constitucional, es un bien constitucional al que hay que proteger. Porque no estamos hablando de la administración de una empresa donde los riesgos que se pueden asumir con ocasión de la gestión de una administración privada los asumen los particulares. No estamos hablando de una ONG, no estamos hablando de un club deportivo, estamos hablando de la administración pública. Y esto no es una invención, una creación de la Defensoría del Pueblo, como acabo de acotar. Esto está señalado expresamente por el Tribunal Constitucional. Pero además, el Tribunal Constitucional, nosotros en la Defensoría del Pueblo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que es una función de los funcionarios públicos, es una tarea de los funcionarios públicos garantizar los derechos fundamentales. Y esto tiene una relación directa con la administración pública, la cosa pública. El fin y el propósito que persigue la gestión pública es materializar los derechos fundamentales. Por lo tanto, si partimos de estos tres conceptos que acabo de señalar, es decir, 1, que las facultades no son irrestrictas; 2, que la administración pública tiene un propósito; y 3, que ese propósito es materializar, garantizar los derechos fundamentales, los servicios públicos, se cae de maduro, podemos llegar a la conclusión de que el acceso a los más altos cargos públicos tienen que estar sujetos a determinados estándares, filtros, que precisamente nos garanticen que esa administración pública va a poder cumplir ese fin y ese propósito. Esto es lo primero que queríamos señalar. La siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, ¿y cuáles son esos filtros? Obviamente, el primero de todos es la propia Constitución. Es decir, todos los artículos que están en la Constitución, pero particularmente los que están recogidos en el artículo 2, donde están los derechos fundamentales, son esos filtros. Un funcionario que pretende acceder o que va a ser designado
como ministro de Estado, tiene que cumplir, tiene que tener una convicción y una trayectoria que se compagine justamente con el artículo 2 de la Constitución. Pero nosotros consideramos, solo a título nominativo y no a título de números clausus, 3 en nuestro proyecto. El primero, mencionaremos el principio de igualdad. Recuérdense que hace un momento decía que la Constitución es un estatuto de libertades, es un estatuto de igualdad y es un estatuto de control del poder. ¿Cómo podría un funcionario que no cree en la igualdad ser ministro de Estado? ¿Cómo podría encarnar una política pública, una política nacional? ¿Cómo podría liderar una política nacional? Aquel que no cree en la igualdad, aquel que no cree en la igualdad de la mujer. ¿Cómo podría liderar esa política pública? Sería un contrasentido en sus propios términos. Otro estándar que para nosotros es fundamental es el de la lucha contra la corrupción. De acuerdo a la Contraloría General de la República, más de 20.000 millones de soles se pierden anualmente. La corrupción no solo afecta el presupuesto de la República, no solo resta recursos económicos para la materialización de derechos, sino convierte al Estado en ineficiente. Por lo tanto, toda aquella persona que ha sido sentenciada o incluso que ya está siendo denunciada, procesada por corrupción, difícilmente puede liderar una política de combate contra la corrupción, siendo que el propio tribunal ha señalado que esta es una obligación de carácter constitucional. Nótese que estoy hablando de funcionarios que van a ser designados. Y lo propio con el terrorismo. El terrorismo es la negación misma del sistema democrático. En esto no hay espacio para la duda, en esto no hay espacio para la vacilación desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo. El terrorismo es el peor de los flagelos que hemos sufrido en las últimas décadas. El terrorismo no solo ha afectado la vida de decenas de miles de personas, ha generado sufrimiento a cientos de miles de personas. Para ya no hablar de la economía y de la debilidad o el debilitamiento institucional al que nos sometió. No puede haber ningún tipo de espacio para la tolerancia con el terrorismo, porque el terrorismo es la negación misma de los valores que aloja la Constitución, que promueve la Constitución. La tolerancia con el terrorismo es un acto suicida y precisamente por eso no puede admitirse que a estas instancias y a instancias ministeriales puedan llegar personas que han sido sentenciadas o que tengan una mirada complaciente, tolerante con el terrorismo. Quisiera muy sumariamente, ustedes tienen en el proyecto, leerles cuáles son los filtros positivizados, los filtros legales que estamos poniendo en la norma que lo que busca al final del día es modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo y luego regresar sobre algunos argumentos. A los requisitos que están expresados en la Constitución y que también está recogido en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, se está sumando
no contar con sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autor o cómplice por la comisión de delito doloso, aun cuando haya apelado, no haber sido indultado o amnistiado como consecuencia de una condena por la comisión de un delito doloso de carácter pluriofensivo o que suponga un atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional, no haber sido inhabilitado por sentencia judicial firme, no contar con acusación fiscal respecto de delitos pluriofensivos de lesa humanidad que atenten contra la integridad y de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar, ni haber sido condenado por negarse a reconocer hijos, hijas, ni por omisión de asistencia familiar. No haber sido destituido de la administración pública por falta muy grave, por infracción al régimen de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o por haber contravenido a principios éticos o valores en el ejercicio de una profesión. Y por último, no incurrir en ninguna incompatibilidad legal prevista para asumir el cargo. De esto podemos poner ejemplos en el desarrollo o en el momento en que ustedes quisieran hacer algunas puntualizaciones sobre estos requisitos. Seguramente se podría uno preguntar si acaso esta norma implica una reforma constitucional. Alguien podría hacer este cuestionamiento. Y la respuesta es no. No, porque no estamos pidiendo nada que esté fuera de la Constitución. Todo lo que estamos señalando, de alguna manera, ya está en la Constitución. Y además, porque ya ha habido una experiencia anterior. El ejemplo es la Ley 26478. La Ley 26478 establece, por ejemplo, que el presidente que tiene la facultad de indultar no puede indultar, otorgar este tipo de beneficios a aquellas personas que han cometido delito por secuestro agravado. Eso no está en la Constitución. Y sin embargo, por una norma infraconstitucional, se ha establecido un límite a una facultad del presidente. En la misma lógica es que nosotros estamos planteando que es perfectamente posible establecer límites a la facultad de designar ministros con los estándares que estamos planteando. ¿Por qué crear un nuevo control? Es otra de las cosas que se nos podría plantear, si ya existe un control político. Y es que este no es un control político el que se está implementando. Este es un control jurídico. La razón de un control jurídico es justamente evitar un conflicto político. No hay que olvidar que, si bien es cierto, el Congreso es el epicentro de la política, es el centro, el núcleo, aquí es donde se hace política, también tiene como facultad el principal acto de poder, que es el acto legislativo. Y la razón de ser, de dar normas, es justamente evitar los conflictos políticos. Por eso es que esta norma puntualmente establece cuáles son, digamos, los parámetros o los límites que tiene el presidente de la República para poder designar ministros. Porque nosotros entendemos que el voto de investidura no es una oportunidad para el conflicto político, sino es una oportunidad para el diálogo, para el espacio donde se pueden ubicar puntos de encuentro respecto a las políticas de gobierno. Por eso es que esta norma nos parece que contribuye, lejos de promover la crisis política, contribuye a que se cumpla el principio de colaboración.
el principio de colaboración entre poderes a partir justamente de la creación de ese espacio de diálogo con ocasión del voto de confianza o el voto de investidura. Pero además el proyecto tiene el propósito de que se garantice, como decía al inicio, la concreción de los derechos fundamentales. ¿Cuál es la consecuencia de que no se cumpliera, si se llegara a aprobar esta norma, cuál es la consecuencia de que no se cumpliese esta norma? Tal vez el proyecto pudiera resumirse de esta manera. No hay pedido de confianza válido sin un gabinete válidamente constituido. Repito, no hay pedido de confianza válido sin un gabinete válidamente constituido. ¿Y qué es un gabinete válidamente constituido? Aquel gabinete que recoge todos estos estándares, que pasa todos estos filtros de legalidad y todos estos filtros de constitucionalidad. Si me permiten el ejemplo, es como cuando se activa el sistema de justicia y uno presenta una demanda, el juez lo primero que hace es revisa los requisitos de procedibilidad. No se pronuncia sobre el fondo de la demanda. Lo que hace es, antes de activar el sistema de justicia, hace una suerte de checklist y le dice, mire usted, tiene usted problemas con tal o cual requisito. Vuelva a presentar usted su demanda antes de pronunciarme sobre el fondo del asunto. Extrapolando conceptos, aquí sería lo siguiente. Si el gabinete no cumple con los estándares, el Congreso no se ocupa sobre el fondo del asunto, es decir, no va a abordar si es que le da o no la confianza. Porque, repito, para la Defensoría del Pueblo, el pedido de confianza de un gabinete es una oportunidad de diálogo, es una oportunidad de consenso, es una oportunidad de materializar el principio de colaboración. No es una oportunidad del conflicto, no es una oportunidad para que el Ejecutivo ponga a prueba y a ver si gasta o no una oportunidad de censura del Congreso, ni es una oportunidad para que el Congreso esté viendo la posibilidad de censurar o eventualmente activar la vacancia por incapacidad moral. La idea es que este sea un espacio de diálogo, un espacio de concurrencia, y esta norma lo que busca es precisamente eso. Repito, no hay pedido de confianza válido sin un gabinete válidamente constituido, y no hay un gabinete válidamente constituido si es que no se cumplen estos principios, estos estándares, y entonces se devuelve. Esa es la consecuencia de la norma. No quiero dejar en el tintero algo que seguro que ustedes están pensando, pero ¿qué hay con la presunción de inocencia? Porque muchos de los filtros que usted, defensor, nos plantea pudieran estar afectando la presunción de inocencia. ¿Recuerdan al principio cuando decía que no hay derechos absolutos? Bueno, la presunción de inocencia es un derecho, pero no es absoluto. En verdad, ningún derecho es absoluto. De hecho, la prisión preventiva afecta la presunción de inocencia, pero porque se busca preservar otro valor. No se busca no afectar el proceso de investigación, y por eso es que existe la prisión preventiva. Es verdad que han habido abusos, nosotros mismos nos hemos pronunciado sobre esos excesos, pero eso no invalida que razonablemente pudiera existir. Yo no estoy para nada haciendo una apología de la prisión preventiva, porque hemos sido de los primeros que hemos cuestionado esa suerte de
sentencia anticipada, que significan esas largas detenciones. No me estoy refiriendo a eso. Pero el hecho de que se haya abusado no la inhabilita. Lo que estoy señalando, porque lo digo solo a título de ejemplo, es que los derechos no son absolutos y que la administración pública es un valor constitucional que tenemos que preservar, que está orientado por la meritocracia, por la eficiencia, por la eficacia y por el propósito que persigue, que como hemos dicho aquí, es que se concreten los derechos fundamentales. En consecuencia, llegados a este punto, y teniendo que escoger entre la presunción de inocencia y la preservación de la gestión pública, de la administración pública, nos decantamos por esta, porque esta tiene que ver con los derechos fundamentales. Y por último, no existe derecho fundamental a ser ministro. Ese derecho no existe. Nadie puede decir yo tengo derecho a ser ministro. Por lo tanto, repito, llegados a esta encrucijada constitucional, la Defensoría, sin ambajes, sin rodeos y sin titubeos, por las razones que acabo de exponer, nos decantamos por la protección de la administración pública. Bien leído con una retina constitucional y de buena fe, este proyecto contribuye a la relación entre ambos poderes, contribuye a la relación que debe tener el Congreso con el Ejecutivo, si ambos actúan de buena fe. Porque el primer filtro lo tiene que hacer el presidente de la República. Es el primer paso. Lo tiene que hacer el primer mandatario, porque la principal función del presidente de la República es el respeto a la Constitución, la materialización de los derechos fundamentales. Y de ahí para abajo todos los demás funcionarios tenemos la misma obligación. Y en clave constitucional, si se ha cumplido con ese filtro, probablemente el Congreso, ya por razones políticas, ya no necesariamente jurídicas, dará el voto de confianza. Esto es, de una manera bastante sumaria, señores congresistas, la iniciativa legislativa, y quedo atento a las preguntas que ustedes quisieran formularnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Walter Gutiérrez. Quisiéramos ceder el uso de la palabra a los congresistas que lo soliciten. Congresista Aguinaga tiene la palabra. Gracias, presidenta, y por intermedio suyo saludar al señor defensor del pueblo, que viene cumpliendo realmente una función en defensa de la democracia. En el proyecto de ley percibo que hay una contradicción, a través suyo, señora presidenta, a nuestro distinguido defensor del pueblo, porque en el artículo 15A, en el inciso 4, dice no contar con sentencia emitida en primera instancia, o sea, un paso más allá de la Fiscalía, ¿no es cierto? Porque ya está en proceso judicial, en primera instancia. Sin embargo, en el punto 7 dice no contar con acusación fiscal respecto a delitos pluriofensivos de lesa humanidad que atenten contra. ¿Por qué? Muchas veces los fiscales te pueden acusar, pero para eso está la instancia, el juez que hace un control de la acusación o el juzgado que dice acá no hay lesa humanidad. Y yo le digo, porque esto lo vivo 21 años, ¿no es así? Que siempre hay una suerte de acusación, lesa humanidad o algún otro delito que corresponde a esta situación, y sin embargo luego se archivan. Entonces, por eso es que siento que hay una contradicción, o sea, si no tener sentencia condenatoria, o sea, ahí lo retrotraen en el punto 7 a acusación fiscal. Nada más, señor defensor del pueblo. Gracias, congresista Aguinaga. La palabra. Doctor Walter Gutiérrez, para su respuesta, por favor.
en realidad esta modificación ya está en la Constitución. Esto que estamos discutiendo ya está, y nosotros estamos dando un paso más. Y la razón por la que estamos dando un paso más es la siguiente. ¿Cuál es la función de un ministro? Justamente materializar, concretar, liderar, encarnar las políticas públicas. Cuando ya existe acusación fiscal, el fiscal ya tiene convicción de la comisión del delito. El fiscal ya tiene pruebas. Y el acusado tiene la obligación y el derecho de defenderse. Ese va a ser el eje de su conducta de los próximos meses, o probablemente los próximos años. Y a eso me refería cuando decía que no existe derecho a ser ministro. Y a eso me refería cuando hablaba de la relativización de la presunción de inocencia. No es un derecho absoluto. Yo sé que es un tema debatible, pero podríamos alcanzar una amplia literatura jurisprudencial, no solo nacional, sino extranjera, respecto a este tema. En la Corte Europea de Derechos Humanos, este tema se ha abordado con amplitud, y en esa confrontación entre otros valores constitucionales y en la presunción de inocencia, se han decantado por los valores que tienen que ver con el interés general. Nosotros estamos dando un paso más. Es verdad lo que usted dice, congresista, pero esto ya está en la Constitución. Nosotros estamos le estamos poniendo un filtro mayor todavía. Gracias, doctor Gutiérrez.